No se puede iniciar con la primera estación sin antes realizar la sorprendente comparativa entre el tipo y su antitipo. Que aquí muy bien podemos colocar una cuña como comercial para testificar por todos los que alguna vez han sufrido persecuciones, pero no de las habituales, sino más bien espirituales y aún antes de nacer, en esa terrible lucha que no es contra carne ni sangre. Preguntamos, entre todos los casos que aparecen registrados en los dos testamentos, ¿cuál era la diferencia? Por supuesto se debe a su misión específica, su predestinación y elección. Pero la promesa bienaventurada dicta, dichosos los tales porque el reino les pertenece. Gozados y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que estuvieron antes que vosotros. Iniciemos entonces con la comparativa entre el tipo, que es Cristo, y el antitipo, que es Moisés. Porque así la promesa dictaba que un profeta semejante a Moisés se iba a levantar, no igual, sino semejante a Moisés. Porque el final de Deuteronomio nos habla de que ningún profeta como Moisés se levantó, ni ninguno se volvería a levantar. Ve, proclama la libertad en toda la tierra y a todos los habitantes de ella. Así quedó escrito, y así se hará. Primero, Moisés fue perseguido al nacer. Jesús fue perseguido al nacer. Por intermedio de Moisés descendió pan del cielo. Jesús, además de descender y ser el mismo maná que descendió del cielo, también dio alimento a las multitudes en dos ocasiones. Moisés enseñaba lo que el Señor le dictaba con sus leyes. Jesús enseñó a las multitudes alrededor de él. Moisés y su pueblo caminaron en medio de las aguas. Jesús y Pedro caminaron sobre las aguas. Moisés tuvo dos mujeres. Jesús, con su antigua esposa, la sinagoga, estableció una nueva iglesia, que ahora es su nueva esposa. El Señor habló con Moisés entre voces y truenos. Dios habló con Cristo en más de una ocasión. Hubieron testigos presenciales de las voces y truenos. Jesús hizo milagros. Constantemente Dios hizo milagros por intermedio de Moisés, según lo dicta el libro de Hechos de los Apóstoles 7:35. Moisés pecó. Jesús se hizo pecado. Moisés usurpó el lugar de Dios.
Jesús fue acusado de tomar el lugar de Dios. Dios le dijo a Moisés que sería visto como un Dios. Las profecías hablan de Cristo como siendo Dios mismo. El pueblo e incluso sus mismos hermanos murmuraron en contra de Moisés. El pueblo judío, conforme iba acercándose su hora, le abandonaron e incluso pidieron su crucifixión. Moisés cometió asesinato y por su intermedio eliminó a todos sus contrarios. Jesús sentenció a sus adversarios no solo con juicios futuros, sino también a lo largo y corto plazo. Moisés desató cadenas de esclavitud. Cristo liberó de cadenas espirituales a muchos. Moisés fue declarado como un gran profeta por inspiración. Dios profetizó la llegada de un gran profeta, así como Moisés, y se cumplió en la vida de Cristo. Hechos 7:37. Dios le indicó al momento de su regreso porque había muerto que procuraba su vida. Dios, por intermedio del ángel, le dijo al siervo José que se devolviera a su tierra luego de fallecer su perseguidor. Hubieron matanzas de niños en el momento de nacer Moisés. Igualmente se efectuó una gran matanza en Belén. Moisés fue intermediario. Jesús también fue y es intermediario. Moisés fue puesto en custodia por Dios mismo porque no vería más allá del Jordán. Jesús fue encarcelado y sentenciado 7 veces. Moisés levantó una serpiente. Jesús fue levantado como sustituto, se hizo pecado. La siguiente generación entró a la nueva tierra. En profecía del tiempo, en el cumplimiento de los gentiles, Israel regresa a su propia tierra. Jesús se hizo pobre por nosotros. Moisés rechazó la realeza por ser parte de su pueblo. Hebreos 11, 24 al 26. Jesús resucitó a muchos. Moisés hizo milagros de resurrección porque Moisés rescató de una muerte segura a millones dándole liberación. Dio vida a los que estaban muertos. Hechos 7:38 nos dice: ese es aquel que estuvo en la iglesia en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y recibió las palabras de vida para darnos vida. Moisés subió al monte con Dios. Jesús subió en el monte de los olivos a conversar con Dios. Jesús fue el libertador del pecado, Moisés libertador de la esclavitud. Dios por intermedio de Moisés instituyó la Pascua. Cristo instituyó su propia cena que llamó Pascua. Hubo una gran revuelta y se eligió un nuevo líder. Su pueblo por segunda vez escogió a otro sustituto de Dios, un hombre en lugar del rey. Dios eligió un tabernáculo. Jesús establece su nueva iglesia aparte de la sinagoga. Moisés fue muerto por Dios. Jesús, como el segundo Adán, fue llamado al descanso. Jesús fue resucitado. Moisés fue resucitado. Moisés quebró las tablas. Jesús con su testimonio abrogó el mandamiento. El Señor por medio de Moisés envió plagas como juicios contra Egipto. De la misma manera enviará plagas en contra de todo el sistema religioso falso denominado Babilonia por intermedio de su Hijo, designando a sus ángeles ejecutores. Como vieron, así como estos ejemplos, y en cada faceta en la vida de Moisés,
igualmente se cumplieron en Cristo, en donde el tipo se encontró con su arquetipo. Ahí se cumplió la profecía de Juan 3:14, que abreviamos diciendo: y así como Moisés, así mismo el Hijo del Hombre será.